Buenas noches. Reciba cada uno de ustedes un saludo muy cordial. Les habla la docente e ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca. Nosotros en este momento estamos haciendo un proceso formativo como es el de llevar a la audiencia de ustedes eh, conocimientos referidos a la parte ofimática, entre ellas la aplicación de Microsoft Word. Venimos siguiendo un ciclo, hemos ya elaborado del 1 hasta el 10 y hemos hablado determinados temas muy importantes que muchas veces se tienen que referir, se tienen que usar en trabajos, en proyectos, en cualquier actividad en la que usted incursione. Sin dar más preámbulo a las cosas, vamos a empezar con un objetivo importante. En este video, en esta cápsula de video número 11 del ciclo ofimático y de la aplicación Microsoft Office Word versión 2013. Empecemos entonces. Bueno, lo primero, vamos a cargar nuestra aplicación de Microsoft Office Word 2013. Vamos a hablar de un tema concreto, el tema de los gráficos. Cuando hablamos de los gráficos nos referimos a presentar resultados que muchas veces van en función al tema financiero. Por ejemplo, vamos a exponer el tema relacionado con un balance general donde queremos mostrar cómo fue en un mes el comportamiento de las ventas, por ejemplo, en un mes las ventas en diferentes productos. Vamos a pensar que esta es una empresa que tiene ciertos productos que en el mercado son muy movidos y han tenido un resultado por una gestión que ha sido, por ejemplo, la facturación de este producto. Y vamos aquí a exponerlo en un sencillo gráfico. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestro entorno gráfico, en la cinta opción insertar, como aquí la tenemos. Seguidamente vamos a remitirnos a este panel llamado ilustraciones y vamos a remitirnos a el ítem gráfico. Vamos a cargarlo, esperamos unos segundos y se visualiza una ventana denominada insertar gráfico que posee diferentes clases de gráfico, como son las plantillas, las columnas, líneas, circular, barra, área, X dispersión, cotizaciones, superficie, radial y cuadro combinado. Cada una de estas opciones tiene sus diferentes modelos con respecto a este ítem, a este modelo, ¿sí? En barras, en círculos, en el área, en el XY dispersión, en las cotizaciones, etc. Entonces vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el caso de una gráfica con relación a las columnas. Son verticales. Hay 7 opciones. Las 3 primeras son de 2D y las 4 restantes corresponden a la 3D, es decir, a ver un gráfico en 3 dimensiones. 3 ejes, X, Y y Z. Vamos a poner de plano el que se llama columnas agrupadas 3D y lo vamos a cargar. Cuando nosotros lo tenemos, vamos a observar cómo el gráfico se puede apreciar rápidamente. Exhibe un eje de valores en la parte izquierda. Se visualiza un eje de categorías, figurando categoría 1, 2, 3, 4, la que vendría siendo la representación de un producto, ¿sí? Un producto. Y adicionalmente a esto, los valores que vendría siendo la representación de la cantidad de ese producto que en un mes determinado se vendió. El título del gráfico sería mencionar el informe financiero de ese mes con respecto a esos productos, no es más. Entonces acá elegimos este llamado la columna agrupada 3D y le damos a aceptar.
Enseguida vamos a encontrar cómo el sistema nos proporciona una pequeña hoja de cálculo que es la que se propicia para que en ella incluyamos los datos. Entonces, en donde dice categoría 1, 2, 3, 4, sería para allí reemplazar esos términos por los nuevos términos, en este caso los nombres de los productos. Entonces vamos a pensar que de pronto acá, este sería producto 1, ¿no es cierto? Y acá tendríamos producto 2, 3 y 4. Pero nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para manejarlo así, vamos a pensar que aquí en el producto 1 estamos vendiendo, por ejemplo, vamos a hablar de una empresa que tiene relacionado, por ejemplo, un establecimiento de calzado. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, calzado formal. En el siguiente ítem vamos a poner, por ejemplo, zapatillas. En el siguiente vamos a poner las botas. En el siguiente vamos a poner, por ejemplo, calzado masculino. Listo. Y estos serían nuestros diferentes productos a los cuales vamos aquí vamos a alargar un momentico acá. Ahí, vamos a alargar aquí esto. Bueno, vamos a dejarlo así, acá. Ahí vamos a alargarlo, doble clic acá. Donde dice la serie 1, la serie 1 se refiere, por ejemplo, como en este caso, al mes como tal, ¿no? Entonces pensemos sería el mes enero, lo que pasó en enero, lo que pasó en febrero, lo que pasó en marzo, entonces el primer trimestre de este año. Entonces vamos a pensar que acá, en este espacio que llamamos B2, vamos a escribir valores y así sucesivamente en B2, B3, B4, B5, luego en C2, C3, C4, C5, luego en D2, D3, D4, D5, vamos a poner los valores respectivos. Entonces vamos a hablar de unidades, entonces vamos a pensar que en enero, por ejemplo, se vendieron 100 unidades, por el lado del calzado formal, zapatillas fueron 200 unidades, 300 unidades, 400 unidades. Eso fue para enero, pero en febrero se vendieron 150 unidades, se vendieron 60 unidades, se vendieron 80 unidades y 90 unidades. Y por el lado de marzo se vendieron 350 unidades, se vendieron 250 unidades, 150 unidades y 100 unidades. O sea, exclusivamente lo que hacemos es incorporar valores, no más. Entonces, cuando ya tenemos incluidos los valores del gráfico, solamente nos resta coger y poner el puntero acá en esta X y darle un clic para cerrar los datos que corresponden al gráfico. Ahora hablemos un poquito concretamente a este gráfico. Vemos un objeto. El objeto tiene la representación inicial de partes, ¿no? El primer elemento se refiere al área del gráfico, el título del gráfico, tenemos las categorías del gráfico, los ejes de valores del gráfico y las diferentes series del gráfico reflejadas en algo que se llama la leyenda. Entonces, en el título del gráfico, ahí nosotros llegamos y damos simplemente 1, 2, 3, 3 doble clic, ¿sí? 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4. Bueno, si no, entonces simplemente desde atrás de la T, seleccionamos y escribimos el nombre de este gráfico. Entonces vamos a ponerle resultado, en mayúscula, resultado financiero, ¿sí? Financiero, listo, de ventas de productos. Ok, bueno, esos son los datos. Bueno, entonces acá como tal, este gráfico, como ya lo hemos dicho anteriormente, este gráfico así como está se puede mejorar su apariencia, haciendo uso del diseño o haciendo uso de inicio. En inicio por cuanto a la parte de los colores de la letra, por ejemplo, por cuanto a la negrita de la letra, por cuanto al tipo de tipografía que uno quiera usar para esto, ¿listo? En cuanto al tamaño, ¿no? Etcétera. Bueno, por otro lado tenemos los números, entonces los números también podemos acá en inicio, podemos cuadrar sus colores, por ejemplo, el verde,
reteñirlo, ¿listo? Podemos por el otro lado, aquí por ejemplo los términos que tienen que ver con los nombres de los productos también los podemos cambiar por otro color. Podemos cambiarlos por un color, por ejemplo, vamos a pensar en un morado, ¿sí? Reteñirlo, realzarlo. Y por otro lado tenemos la leyenda. La leyenda también la podemos mejorar. Podemos cambiar el color de la leyenda por otro color, por ejemplo un verde, pero resaltarlo y listo. En cuanto a los gráficos como tal, podemos cambiar los colores del gráfico. Cada vez que tocamos una serie, nosotros, por ejemplo, si tocamos este de acá, que es de color azul, el tocarlo implica que simplemente todos los demás van a quedar en el mismo color. Pero nosotros a través del diseño, a través del formato, en cuanto al formato podemos cambiar, por ejemplo, esto haciendo uso del estilo de forma. En el relleno de la forma abrimos y podemos elegir otro color, o podemos elegir una imagen, o podemos elegir un degradado, o podemos elegir una textura. Si elegimos una textura, podemos elegir determinado tipo de textura, ¿sí? Y ahí tendríamos ese detalle. Podemos el siguiente elemento, que es la siguiente serie, y podríamos optar por colocar, por ejemplo, de ella una imagen. Entonces, cuando aquí esperamos, cada vez que carguemos estas imágenes, muchas veces tenemos que estar con una sesión de Microsoft abierta para poder ver las imágenes a través de la internet, o buscar una imagen en la internet, o examinar desde nuestro equipo, o sacar una del SkyDrive. Entonces, aquí donde dice búsqueda de imágenes de BIM, podemos nosotros aquí buscar una imagen. Entonces, como tal, vemos que, por ejemplo, el periodo de febrero, ¿sí? Son diferentes productos, ¿no? Diferentes productos. Entonces, desde las imágenes del Office se puede tomar en cuenta, o de la búsqueda, ¿no? Si nosotros tomamos una búsqueda de imágenes en la web, vamos a poner, por ejemplo, zapatillas, ¿sí? O simplemente un color, una texturas, por ejemplo. Y ahí pueden salir diferentes texturas. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, esta. Listo. Y al dar de insertar, esta nos quedó ya así como está ahí representada. Vamos a tomar otro color. Entonces otra vez aquí damos, por ejemplo, el degradado, otra forma que tenemos nosotros de trabajar. Entonces, más degradados implica que escojamos nosotros nuestros propios colores. Donde dice relleno con degradado, al abrirlo, vamos a encontrar cómo se abren estos dos cuadritos. Entonces acá, degradados preestablecidos, ya tenemos unos acá predefinidos, tipo lineal, cónico, radial, rectangular y una dirección determinada. Entonces la dirección también va en función. Los colores, por ejemplo, si yo toco acá este color, entonces puedo aquí, por ejemplo, coger un azul. Si yo toco esto aquí, puedo coger otro color, entonces un naranja, por ejemplo, un naranja. Si yo tomo acá, entonces puedo coger otro color y voy a tomar, por ejemplo, un rojo, ¿sí? Y démonos cuenta cómo rápidamente hubo un cambio en la figura, ahí se puede apreciar, y podemos definir la dirección, ¿sí? La dirección. Ahí podemos apreciarla, listo. Entonces ya, no es más lo que sería ahí, se cierran aquí los formatos, y hasta ahí tendríamos esta primera parte. Pero la gráfica como tal puede seguir mejorando. ¿Cómo mejora? Acá en el formato nosotros podemos mejorar notablemente el efecto de la forma. Por ejemplo, manejar una sombra. Ahí tenemos una sombra. Podemos mejorar también notablemente el relleno. Entonces, donde dice degradado, ¿sí? Podemos poner aquí un color firme, un color parejo, ¿no? Ahí, un verde, un azul. Pero el azul también puede mejorar notablemente. ¿En qué sentido? Puede mejorar la forma cuando trabajamos el degradado, por ejemplo. Nosotros podemos tomarlo así, de esta manera. Pero si no nos gusta, pues simplemente en el degradado, vamos aquí a más degradado, se abre el panel de propiedades para el degradado. Y aquí podemos manejarlo, por ejemplo, rectangular, podemos manejarlo radial,
por ejemplo, camino. Entonces acá tenemos 3 colores, entonces podemos cada color cambiarlo, ¿sí? Podemos dejarlo así como está aquí. Bueno, y ahí cerramos rápidamente el panel de propiedades a nivel de formato del gráfico, y este es el gráfico que obtenemos. Bueno, la idea cuál es aquí sencillamente, jugar con los elementos. Ahora, si vemos que aquí, por ejemplo, esta escala de valores ha quedado el color del texto un poco opaco, entonces simplemente vamos a inicio y lo mejoramos aclarándolo, poniéndole un color más fuerte, como un amarillo, por ejemplo. Y vemos aquí que el color de los productos también quedó opaco, entonces también lo aclaramos un poco más. Y así por el estilo, vamos mejorando notablemente cada cosa hasta que podamos observar definitivamente que esto puede cambiar notablemente. Esa es la forma como yo trabajo un gráfico. Pero también ese gráfico como tal puede cambiar de forma. Por medio del diseño puede cambiar de forma. Donde dice, por ejemplo, cambiar, agregar elementos del gráfico. Si yo agrego elementos del gráfico, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, los títulos de los ejes, gráfico, etiquetas de datos. Si yo quiero datos, pues entonces simplemente hago la llamada de los datos y van a quedar así, ¿sí? Ahí, por ejemplo, mejoramos notablemente el proceso del gráfico. Dese cuenta que han salido pequeñas llamaditas y pues se vuelve interesante porque vamos a conocer cada cosa que pasó, ¿no es cierto? Calzado masculino en enero, febrero y marzo. Botas en enero, febrero y marzo. Zapatillas en enero, febrero y marzo. Y calzado formal en enero, febrero y marzo. ¿Sí? Recordemos que eso todo es por diseño, agregar formato, y ahí entonces vamos a estipular las etiquetas de los datos. ¿Ok? Bueno, entonces eso en cuanto a ese gráfico. Ya les digo, la herramienta es muy supremamente sencilla. Podemos cambiarlo si queremos, podemos mejorarlo, podemos cambiar los colores, podemos elegir el estilo que queramos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vamos cambiando los colores. Pero si nosotros vemos que lo que está ahí no hay de pronto algo que nos satisfaga, pues simplemente volvemos y lo dejamos tal como estaba, como lo habíamos dejado desde un principio. Acá, por ejemplo, tenemos otra forma, hay otra forma de mostrar los datos, etcétera. Bueno, tenemos también la posibilidad de modificar los datos. Si queremos modificar los datos, acá abrimos la pequeña tablita, editar datos de Excel, sale la hoja y ahí podemos cambiar los valores, ¿no? Cambiar los valores, por ejemplo, podemos aquí decir que fueron 180. Y automáticamente el gráfico cambia gradualmente. Podemos cambiar el tipo de gráfico. Si cambiamos el tipo de gráfico, entonces, por ejemplo, lo vamos a dejar en circular o lineal o en columnas o en barras. Depende lo que queremos nosotros hacer, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a la parte de cambiar los colores, podemos cambiar los colores, ahí se puede apreciar, hubo cambios de colores jugando como temas, ¿no? Ahí está. Podemos cambiar el diseño rápido, entonces podemos dejarlo formulado de esta manera, o de esta otra forma, o esta, ¿sí? Ahí podemos darnos cuenta cómo literalmente va cambiando. Pero si nosotros vemos que no hay una forma, pues que no lo creamos, simplemente lo dejamos tal cual como desde el principio lo diseñamos. Eso es todo. Bien, entonces hasta aquí, en el nivel de los gráficos, hemos observado las cosas interesantes que podemos hacer. Por otro lado, en el formato, podemos manejar, por ejemplo, las formas, ¿no? Podemos insertar formas, podemos cambiar los estilos de la forma, y tenemos, por ejemplo, diferentes estilos, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando nosotros optamos acá, lo que está haciendo es cambiando el área de trabajo, netamente. El área de trabajo es el que cambia. ¿Listo? Podemos mejorar el relleno de la forma, el contorno de la forma, que es el borde, el efecto de la forma. ¿Sí? Se puede mejorar también el efecto de la forma, por ejemplo ahí. Vamos observando cómo él rápidamente va cambiando la forma, adaptándola a lo que está trabajando allí. Ok. ¿Listo? Bueno. Otra cosa que podemos manejar es el texto, ¿no? La posición la podemos también trabajar cuando tenemos texto, podemos ajustar texto cuando tenemos alguna cosa
relacionada con un dato y un gráfico, ¿no? Un texto y un gráfico. Podemos manejar el panel de selección, podemos enviar atrás, o sea, el movimiento, el orden de los objetos, podemos traer adelante, llevar atrás, podemos manejar la alineación de los objetos, podemos manejar la agrupación y desagrupación de los objetos y el giro de los objetos, podemos manejar la dimensión de los objetos. Cuando se dimensionan los objetos se refiere a, por ejemplo, a que si yo tomo este elemento, ¿sí? Propiamente este elemento, ahí puedo redimensionarlo. Puedo manejar el alto y el ancho de este objeto solamente, que es seleccionado. Eso es todo lo que tiene a nivel de los gráficos como tal. Recuerden, siempre se trabaja por insertar y por gráfico. Bueno, bien. Entonces, no es más, cerramos hasta acá este proceso. Y me queda solamente decirles algo importante a cada uno de ustedes, que siempre serán bienvenidos a este espacio, que en esta o sea, en este ambiente personalizado para aprender, ustedes están siempre invitados cordialmente, están llamados siempre para que desde acá ustedes puedan obtener todo este conocimiento, toda esta formación y puedan manejar esto hasta que adquieran completamente su competencia, que sea algo que les pueda servir para trabajar. Me queda decirles que muchas gracias por su atención. Les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.tk, una institución organizada para prestar sus servicios no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. ¿Listo? Quedamos para vernos después en el siguiente ciclo, en la siguiente cápsula de video, y estaremos hablando de otro tema también interesante. Muchas gracias y que tengan un feliz rato. Hasta luego.